Bien, ahí pasó todo lo que es la cobertura de la Aeronea, porque realmente un evento muy importante, uno de los más grandes que tiene el norte argentino en relación a la maquinaria agropecuaria. Y bueno, Norte Grande Feral estuvo presente, pero Amanecer Feral se va a otro sector, a otro momento, porque llegó el invierno, llegó justamente también la posibilidad de tratar de cuidarnos o no cuidarnos en relación a que si es necesario comer sano, si el peso indica una cierta estabilidad tanto en la relación corporal o en general, o estos mitos que siempre estuvieron, Nati. Exactamente, y es por eso que vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Sebastián Sánchez es licenciado en nutrición y nos va a estar hablando de todos estos temas. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo Muy en bien. orden? Bueno, Todo en orden. primero en particular, una de las preguntas claves que todo el mundo se quiere hacer, porque hay muchos mitos alrededor de esto. ¿El peso indica tal cual lo que uno realmente piensa o lo que siente en el cuerpo o lo que se encuentra? No, y sobre todo más allá de la percepción personal, lo que es importante es si en el ámbito profesional, es decir, en el de la salud, si realmente es un parámetro fiable para decir, bueno, ¿este individuo está sano? Y la respuesta es claramente que no, ¿sí? El peso en forma aislada no sirve para absolutamente nada, y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque si se hace un trabajo en torno al peso y este parámetro no es fiable, entonces el trabajo que se está haciendo está totalmente erróneo. ¿Por qué no sirve el peso? Porque el peso nos indica la cantidad de masa de un individuo, pero lo que no nos indica es a qué tejido se corresponde. Entonces, dentro de un mismo peso, ¿sí? Vamos a decir 75 kilos, puede haber gente que tenga una gran cantidad de masa muscular, puede haber gente que tenga una gran cantidad de tejido adiposo, y desde la salud, desde la estética, desde el rendimiento deportivo, desde múltiples variables, va a ser totalmente distinta la situación, a pesar de tener el mismo peso. Entonces, Sebastián, es uno de los principales mitos, se puede llegar a decir. Peso lo mismo que hace un par de años, me tengo que seguir cuidando, no me tengo que seguir cuidando. Total, como lo que yo quiero, pero no engordo. Una de las grandes frases que se escuchan. Bueno, y esto es lo que sucede habitualmente. La gente dice, yo me quedo tranquilo porque yo tengo hoy, a mis 55 años, el mismo peso que tenía a los 17 cuando terminé el secundario. Yo tenía 80 kilos a los 17 años, hoy que tengo 55, tengo los mismos 80 kilos. Está todo en orden, uno plantearía. Sí. Y claramente la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si en este periodo, ¿sí?, de 40 años no te has ejercitado, ¿sí?, no has tenido una alimentación de vida, el peso puede ser el mismo, pero la constitución de dicho peso no va a ser la misma. Es decir, que con el mismo peso puede haber una persona perfectamente saludable, ¿sí?, y puede haber una persona que tenga sobrepeso u obesidad. Sí, ¿cómo puede ser que una persona tenga obesidad con 80 kilos? Bueno, porque ya lo dice la definición de obesidad. Obesidad es un individuo donde el tejido que predomina es el tejido adiposo, la grasa. Entonces puede ser que una persona tenga un peso que en primera instancia parezca saludable, pero cuando uno hace el análisis, desglosa este peso, hay formas de desglosar este peso, es decir, a través de distintas medidas se puede saber la constitución de este peso, es decir, cuánto es tejido adiposo, cuánto es grasa, cuánto es músculo. Entonces puede ser que si bien el peso sea el mismo que 40 años atrás, la constitución de dicho peso no es lo mismo. Claro. ¿Cuáles son los consejos, Sebastián, para mantener una vida saludable? Sabemos que todo pasa por la alimentación, pero que también la parte física o deportiva es también muy importante, ¿no? Sí, sumamente importante. La ejercitación es un pilar fundamental, así como lo es la alimentación. Y lo que es sumamente importante también es no obsesionarse con el peso. Vuelvo a lo mismo. Si lo que estamos diciendo es que el peso en sí mismo no constituye una determinante para saber si un individuo está sano o no, dejemos de obsesionarnos con el peso, dejemos de buscar un determinado peso, ¿sí? Incluso ahí ahora vemos en pantalla unas tablitas que son bastante frecuentes verlas en las farmacias, por ejemplo, que uno va y lo que observa es, bueno, de acuerdo a una talla, ¿sí?, de acuerdo a mi altura, uno la puede ver en las básculas y busca qué peso o qué rango de peso yo debería tener. Y le va a pasar a la amplia mayoría de la población que cuando ve el rango de peso en el que debería estar,
se horroriza porque está 10, 15 kilos por encima, ¿sí? Y dice, bueno, pero este peso yo no lo tuve ni cuando tenía 12 años. Ahora, ¿eso implica que uno está menos o más saludable? No, no es el caso. Porque dentro de una misma talla, es decir, dentro de una misma altura, para que la gente entienda, puede haber complexiones físicas, estructuras óseas totalmente distintas, por lo cual el peso, ¿sí?, no es un parámetro, ¿sí?, que represente claramente el estado de salud. Lo que hay que hacer es, mediante un estudio que se llama antropometría, que es una serie de medidas que se toma, determinar la composición de ese peso. Bueno, yo tengo este peso, de este peso, ¿cuánto es músculo? ¿Cuánto es tejido adiposo? ¿Sí? Bueno, ese sí es un parámetro sumamente fiable para saber si una persona es saludable con la composición que tiene actualmente o debería modificarla. Ahora, estas tablas no sirven para absolutamente nada y lo único que hacen en la población es traer pánico, porque en la mayoría de los casos uno dice, estoy 15 kilos arriba del peso que debería tener, pero insisto, el peso no es representativo de la salud. Hay Sí. también, Sebastián, mucha gente que está como obsesionada, sobre todo por ahí en los meses de verano, con perder peso de manera rápida y hay algo que está como por ahí muy de moda, que es el ayuno intermitente. Sí. ¿Esto qué tan beneficioso o qué tan perjudicial puede ser para la salud? Bueno, espectacular tu pregunta. Si uno lo que persigue es el descenso de peso como tal, ¿sí? Primero ya tenemos un problema, porque lo que se debe pretender no es bajar peso, sino que lo que se debe pretender es bajar tejido adiposo, grasa se debe pretender bajar, que no es lo mismo. Esto uno lo ve frecuentemente cuando alguien empieza a ir al gimnasio, dice, estoy yendo hace 2 o 3 meses a hacer musculación y lejos de tener menos peso, cada vez tengo más peso. Bueno, sí, es muy probable, porque lo que está sucediendo es que estás ganando masa muscular, ¿sí? Y lo que estás perdiendo es tejido adiposo, grasa, y no mejora entonces el peso como indicador. Sí está mejorando tu composición corporal, que insisto, hay formas de medir eso, pero no está mejorando tu peso. En cuanto al ayuno intermitente, es una estrategia más para intentar optimizar la salud, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso de cómo practicarlo. ¿Por qué? Porque siempre que haya un déficit calórico muy importante, que es lo que tiende a ocurrir con el ayuno intermitente, lo que se pierde rápidamente es músculo. Entonces uno cada vez tiene menos peso, pero lejos de estar cada vez más saludable, ¿sí?, lo que va perdiendo es masa muscular y esto lo que hace es que la salud se deteriore. Es decir, yo estoy más delgado, está buenísimo, me entra el pantalón, veo que en la balanza el número se va achicando, pero lo que está sucediendo, ¿sí?, que como yo no tengo conciencia respecto a mi composición corporal, es que estoy perdiendo músculo y eso es terrible para la salud. Yo siempre, un ejemplo donde se ve claramente que el peso y la salud no van de la mano, es en los adultos mayores. Por ahí yo tengo a mi abuelito, que él es sumamente delgado, ¿sí?, y a pesar de ser sumamente delgado, es una persona obesa. ¿Cómo puede ser esto? Que alguien que es sumamente delgado sea obeso. Bueno, porque a pesar de ser sumamente delgado, la amplia mayoría del tejido que predomina en un adulto mayor, en la mayoría de los casos, es el tejido adiposo, es la grasa. Entonces, a pesar de ser delgado, por definición es obeso, porque es un individuo donde el tejido que predomina es la obesidad, ¿sí? Hay una imagen también que es sumamente representativo, que vemos 2 sujetos, ¿sí?, que tienen igual peso, igual talla, consecuentemente tienen igual índice de masa corporal, que este es otro parámetro que se utiliza muchísimo, pero a simple vista uno puede observar que tienen situaciones desde seguramente la salud, ¿sí?, desde la estética totalmente distintas. Pero insisto, si uno lo que está utilizando como parámetro para saber dónde están las cosas es el peso y la relación que éste tiene con la talla, entonces lo que va a suceder es que estas 2 personas son exactamente iguales, pero a simple vista se nota que no es el caso. Seba, en cierta medida es la tabla que quizás para muchas personas, una amplia mayoría, fue realmente un indicador casi de desgracia, porque realmente hubo una gran cantidad de personas que gracias a la tabla, a esa tabla que recién mostrabas, mostraba un indicador que realmente es ficticio y que no existe. Ahora como que la nutrición va
acomodándose o va evolucionando en ciertos patrones que realmente todo aquel que quiera saber cómo está de su salud, es que cada cuerpo es distinto. Sí, exactamente. Yo siempre digo, me preocupa poco que el común de la gente todavía siga mirando estas tablas que, como bien digo, uno va a la farmacia, se pesa y están pegaditas, ¿no es cierto?, ahí en la báscula. Me preocupa poco. Donde me preocupa muchísimo es cuando uno va a un profesional de la salud, que en teoría es un individuo capacitado, actualizado, y sigue usando como parámetro de la salud este tipo de tablas que ya deberían haber caído, ¿sí?, en el olvido hace varias décadas. Ahí en imagen también vemos, eso que se ve ahí es un plicómetro. Esa sí es una herramienta que sirve para determinar la composición corporal. Y yo en esa imagen lo que hice es mostrar una analogía que para todo profesional de la salud, ¿sí?, el plicómetro, ¿sí?, en el caso de nosotros los nutricionistas, es el equivalente al estetoscopio al médico, una herramienta básica, ¿sí?, para hacer un diagnóstico nutricional, ¿sí? Es una herramienta básica. Debería ser ese instrumento una herramienta básica y no así la balanza. ¿Yo qué puedo determinar con ese aparatito que se ve ahí en la imagen? Bueno, de un individuo, cuánto es tejido adiposo, es decir, qué cantidad de grasa tiene un individuo. Ese sí es un instrumento básico, ¿sí?, que debería haber en cualquier consultorio nutricional y por qué no médico, para determinar la composición corporal de un individuo, y con ese aparatito yo sí puedo saber si la composición corporal de un individuo actualmente es saludable o no. No así con la balanza, repito, ¿sí? Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. En Instagram, en tu número, en tu contacto, ¿cómo se puede comunicar la gente? En Instagram me pueden buscar como sebastiansanchez.nutrición, ¿sí? Y mi número personal es 3624 24 15 90. Así que ahí cualquier consulta me pueden mandar un mensajito. Perfecto. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Muy Que tengan buen día. Realmente, así que bueno, gracias por estar en Amanecer Federal.